Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado Síntomas de alerta sobre descompensación y cambios en la conducta. Mi nombre es Raquel y pertenezco al área de proyectos y comunicación de CEAFA. Lo primero, quiero dar las gracias a todas las personas que se han unido a este encuentro y, por supuesto, al doctor Alberto Freire, que hoy nos va a acompañar y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, que es una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021. La idea es buscar, buscar y crear, alianzas y sinergias entre agentes clave en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente son 7 las organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad y que forman parte de esta red. En este caso son la Confederación Española de Alzheimer, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com, pues como una manera de avanzar en la mejora de ese proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando los familiares o alguna persona cercana, y esta herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud, en este caso la enfermedad de Alzheimer u otras. En ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una posterior evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero, como punto de partida ineludible para el abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, siempre buscando la intervención temprana y eficaz como una manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas. Y además, como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos y el infradiagnóstico. Como bien sabéis, durante el año hemos organizado varios encuentros con expertos. Estos webinars han sido financiados con cargo a la subvención de interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat estará abierto para que podáis hacer las preguntas una vez finalice nuestro ponente su presentación. A continuación, presento al experto que hoy nos acompaña. Es el doctor Alberto Freire. Es licenciado en Medicina General por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en Medicina de Familia. Trabaja en el Centro de Salud de Acea de Ama en el Ayuntamiento de Culleredo, contiguo al de La Coruña, y antes en Vimianzo, en plena Costa da Morte, con una población muy envejecida y aislada. Además, es coordinador del grupo de trabajo en neurología y es miembro del grupo de trabajo en dolor y cuidados paliativos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ha impartido múltiples talleres de exploración neurológica, deterioro cognitivo leve y manejo de la enfermedad de Alzheimer en atención primaria, en congresos nacionales e internacionales. Participó en la elaboración del documento de consenso Deterioro cognitivo leve en el adulto mayor y el curso online de Deterioro cognitivo leve para médicos de España, que debido a su aceptación fue exportado a médicos de Hispanoamérica. Intenta divulgar el diagnóstico precoz de los deterioros cognitivos y el manejo del dolor crónico. Voy a dar paso al doctor Freire, pero antes quisiera pediros a todos los que estáis en este momento que cerréis vuestros micrófonos para que el doctor no tenga ninguna voz por detrás. Alberto, cuando quieras, por favor.
Bueno, pues muy buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias a CEAFA por la invitación. Es para mí un honor y para mi sociedad el que cuente con nosotros y el estar presentes colaborando. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos vosotros que estáis ahí en estos momentos conectados. Bueno, yo cuando me propusieron esto, lo de síntomas de alerta sobre la descompensación y cambios en la conducta, eh, momentito, que como no cabía menos esperar, esto se tenía que bloquear. Eh, Ahora, bueno, como os decía, como en la presentación, soy médico de general y de familia, y lo primero, como os comentaba, cuando me propusieron este título, lo primero que pensé fue esto. Dijo, esto va a ser unas vacaciones, porque todos los que van a estar conectados me van a facilitar y saben más de estos síntomas de descompensación de lo que voy a saber yo, con lo cual casi me van a hacer la ponencia. Pero pues estuve pensando en cómo darle una vuelta y que fuera de interés para todos vosotros y decidí pues hacer lo que mejor sabemos hacer en la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, y que es sencillamente el agrupar, el juntar, como digo yo, el dar organizada toda la información para que os sea útil, pero ya mañana. Vamos a escapar de grandes charlas magistrales. Y como veis, en todos nuestros congresos siempre tenemos un apartado para hablar del deterioro cognitivo leve, y siempre procuramos, dentro de esa colaboración y esa invitación que tenemos con CEAFA, pues dar a nuestros compañeros, que normalmente son unos 3.000 médicos de toda España, pues el presentarles y el potenciar y el difundir la página de problemasdememoria.com. Bueno, lo primero de todo que os quiero transmitir es que toda conducta va a tener una intención, nos va a querer transmitir algo. ¿Qué intención va a tener? Pues pueden ser una intención para avisarnos de alguna causa médica, de alguna alteración del entorno, de alguna alteración en las tareas que tenemos con estos pacientes, o puede ser sencillamente que el paciente afecto de demencia quiera comunicarnos algo. Bueno, dentro de las causas médicas podemos encontrar los secundarismos de fármacos. Tenemos fármacos para tratar ciertas patologías asociadas a las demencias, pero lamentablemente estos fármacos muchísimas veces producen secundarismos, y estas alteraciones del comportamiento pueden ser debido a los secundarismos de los fármacos. Puede ser también debido a déficits sensoriales, una manera que tiene el paciente de protestar o de transmitirnos que tiene defectos tanto de visión como de audición. Puede ser por enfermedades en sí mismo, que veremos más adelante y más concreto. Hablando del entorno, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con los entornos en los cuales están estos pacientes, procurando que no sean entornos grandes o que sean desordenados, porque puede ser algo que altere o que el paciente nos quiera transmitir que no se encuentra cómodo en ese tipo de entorno. Puede ser también porque es un entorno desconocido, y puede ser porque ese entorno tiene exceso de estimulación. Veréis que a lo largo de la charla vamos a redundar muchísimo, y al final son 4 cosas sencillamente que hay que fijar, ¿no? El exceso de estimulación puede ser desde la decoración, puede ser un exceso de iluminación, y puede ser también un exceso de ruido. Y también puede ser por una ausencia de rutinas. Veremos a lo largo de esta charla cómo es muy importante que todos estos pacientes tengan unas rutinas que sean repetitivas. En el caso de las tareas, ¿qué puede dar lugar a un cambio de comportamiento? Pues sencillamente que sea una tarea nueva, que sea desconocida para el paciente, que sea una tarea muy complicada. Hay que buscar tareas repetitivas simplificadas. O sencillamente que sean demasiadas tareas a la vez, ¿no? Y dentro de la comunicación puede ser que el paciente pretenda comunicarnos algo. Sentimientos de frustración, sentimientos de pérdida de habilidades. Imaginaros alguien que ha perdido la habilidad de conducir, pues una manera de transmitirnos ese sentimiento de pérdida pues puede ser con los cambios de comportamiento. Cambios en la rutina diaria. Hablábamos de ello antes y volvemos a insistir. Ruido. Fijaros, importante, la textura del suelo. Pueden ser que sean suelos que generen muchísima estimulación, con muchos cuadraditos, con muchos dibujos, y eso el paciente lo tome o lo sienta como una agresividad, ¿no? Y
volvemos con los déficits sensoriales, que el paciente tenga un defecto, que no vea bien o que no oya bien y que eso se transmita en los cambios de comportamiento. Y también puede ser algo tan sencillo como hambre, sed o higiene. Imaginaros que es un paciente que tiene su ropa interior sucia o que sus absorbentes pues, no están funcionando, ¿no? Tanto el entorno, las tareas y posiblemente la comunicación, digamos que van a tener una posibilidad de modificación, identificando las causas y haciendo lo que llamamos entornos amigables, entornos donde el paciente se encuentra cómodo. El de las causas médicas, como muchas veces se debe a los secundarismos de los fármacos, va a ser difícil. Y muchas veces acabamos en lo que los médicos llamamos una cascada terapéutica. Esto es, que damos un fármaco para tratar algo, pero que ese fármaco da unos efectos secundarios y tenemos que dar otro fármaco para mitigar esos secundarismos del primer fármaco. Imaginaros, un fármaco que damos que produce temblor y tenemos que dar otro fármaco para aliviar el temblor, ¿no? Y esto muchas veces es difícil de mitigar, porque no podemos retirar el fármaco porque el paciente empeora, ¿no? Bueno, vamos a volver al principio a hablar de las enfermedades. Y dentro de las enfermedades vamos a hablar de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que se conocen por las siglas de SCPD. Bueno, estos síntomas a la larga lo que van a producir en el paciente van a producir desorientación, van a producir desinhibición. Sabéis que la enfermedad de Alzheimer ataca unos centros donde están grabados nuestros comportamientos sociales, nuestras normas sociales, cómo comportarse en sociedad. Esa zona se ve afectada y destruida y se produce desinhibición por parte del paciente y a la larga lo que va a dar lugar es en el paciente una pérdida del control, ¿no? Bueno, dentro de estos síntomas y conductas psicológicos de la demencia vamos a hablar de tres grupos. Trastornos del estado de ánimo, o vamos a recordarlos como puede ser la depresión o la ansiedad, la agitación, irritabilidad, los gritos, el deambular errático, que muchas veces es muy incómodo para los cuidadores, y los síntomas psicóticos, ¿no? Alucinaciones visuales y auditivas, los delirios, ¿no? El paciente ve o se crea cosas o se inventa cosas, ¿no? Más adelante veremos cómo podemos aplicar ciertas técnicas o podremos hablar de ciertas técnicas o ciertas conductas que nos puede ayudar a disminuir todos estos síntomas. Y también dentro de las enfermedades vamos a tener afecciones médicas de por sí, ¿no? Sin que sean síntomas psicológicos o psiquiátricos. El paciente nos puede estar intentando transmitir que tiene dolor, que tiene hambre o que tiene sed, que está cansado o que tiene fatiga, estreñimiento, excitación. Cuidado con el alcohol, cuidado con los excitantes que veremos más adelante. Los dulces, curiosamente, son un tipo de excitante, ¿no? Las infecciones y los trastornos del sueño. Aquí un apartado muy importante es infecciones, además ahora en todo lo que es el ámbito médico está muy de moda, ¿no? Son muchísimas veces, y es nuestro gran caballo de batalla en estos pacientes, las infecciones urinarias, donde el paciente no es capaz de transmitirnos que tiene síntomas urinarios y que al final acaban haciendo pues, una septicemia de origen urinario, ¿no? Entonces los médicos siempre tenemos que tener muy en cuenta con estos pacientes que no se comunican adecuadamente las infecciones de orina, tanto en el varón, pero aún mucho más en la mujer, porque ya la mujer de por sí, aunque no esté afectada de una enfermedad de Alzheimer, muchísimas veces puede tener infecciones de orina sin que tenga síntomas, ¿no? Y lo último, los trastornos del sueño, que tienen mucha relación con el cansancio y la fatiga, como veremos ahora, porque hablaremos de algo que es muy frecuente, que es el síndrome del ocaso o el síndrome vespertino. También se llama como el síndrome de la cena o de la caída del sol. Tenemos un lenguaje en español muy rico y a mí no me gusta nada pues, el anglicismo del sundowning, ¿no? Que parece que es como algo mucho más importante o más grave. A mí me gusta más el síndrome del ocaso. Y todos os sonará que es esa inquietud, esa agitación que ocurre en muchos de nuestros pacientes diagnosticados de demencias y que ocurre sobre todo a la caída del sol, a la hora de la cena. Bueno, hasta ahora se hablaba de que esta agitación podía deberse a que nuestro reloj biológico de mañana o día despierto, de noche dormir, que está alterado por la propia enfermedad. También se habla de que la caída de la luz lo que va a dar lugar, y veremos más adelante qué importante es, genera sombras, genera opacidades. Y eso el paciente lo interpreta
como incomodidad, como molestia, como que hay gente y se agita. Hoy en día lo que se sabe, curiosamente, es que es por fatiga o por agotamiento. Os llamará muchísima la atención que muchas veces estos pacientes reaccionan mejor y se comportan o repiten sus funciones mejor durante la mañana que por las tardes. Hoy se sabe que el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer, pues digamos que es como el día de la marmota. Todos los días está recibiendo información y todos los días tiene que volver a intentar conectarse con el medio e interpretar los mensajes que le está dando el medio. Eso a lo largo del día le provoca fatiga y agotamiento. ¿Y cómo lo manifiesta? Pues lo manifiesta con esa agitación al final del día, cuando ya se encuentra agotado. Y al final lo que nos va a dar es una alteración del sueño. Medidas generales que podemos intentar utilizar para mitigar este síndrome vespertino, pues intentar identificar aquellos desencadenantes que hacen que el paciente al final del día se agite. Intentar repetir, como veis, yo también lo voy a repetir a lo largo de esta sesión, es rutinas regulares, repetir. O sea, que hay una hora para despertarse, que hay una hora siempre la misma para comer y que hay una hora para acostarse. El reducir la estimulación durante las horas de la noche o cuando está anocheciendo, ¿no? Cenar ligeramente. Tener la casa bien iluminada por la noche, porque eso reduce la confusión. Volvemos a lo que hablábamos antes y veremos más adelante cómo los espejos y las sombras pueden suponer un estímulo que desencadene cambios de comportamiento del paciente, porque no sabe interpretarlo. Hay que identificar actividades relajantes para hacerlas antes de la hora de acostarse, tanto sea música relajante, el ver fotos que al paciente le recuerda pues su niñez o que le resultan agradables, o ver sencillamente una película favorita. Intentar dar paseos para reducir la inquietud. Hablar con el médico, por lo que hablábamos antes de secundarismos, hay fármacos que a lo mejor a darlos las primeras horas pueden producir inquietud o agitación y sería mejor dárselos por la mañana con la luz del día, digámoslo así, que dárselo a última hora de la tarde. Y aquellos que tienen problemas de sueño, indudablemente intentar limitar las siestas, así como erradicar o por lo menos limitar el consumo de excitantes como puede ser el alcohol, la cafeína y la nicotina. ¿Qué síntomas podemos notar en estos pacientes de cambio de conducta? Pues vamos a recordar unos cuantos y sencillamente eso, recordarlos, ¿no? El paciente se altera, muestra preocupación o se enfada fácilmente, que se encuentra deprimido o como falta de energía. Pueden aparecer sus sospechas y suspicacias, pueden empezar a esconder cosas. Veremos más adelante que una de las estrategias que hay para esto es, si sabemos que siempre está buscando una cosa, por ejemplo, dinero, siempre tenerle cierta cantidad en el bolsillo para que no la eche de menos. O imaginaros, duplicar unas llaves, si veis que hay un comportamiento obsesivo con cierto tipo de objetos, ¿no? La celotipia que es demoledora sobre todo para los cuidadores, ¿no? Tienen ataques de celos, se empiezan a imaginar cosas. El deambular errático, el intentar escaparse, la desinhibición sexual, de lo que hablábamos antes, pues la afectación de los núcleos del cerebro donde están nuestras normas de conducta en sociedad. Agresividad, malinterpretaciones, que eso también es muy importante y viene un poco por lo de las sospechas y la celotipia. Y incluso otro de los síntomas puede ser el rechazo de la higiene, tanto del aseo personal como el cambiarse de ropa, ¿no? ¿Qué medidas posibles podemos adoptar dentro de lo que hablábamos antes de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que seguramente son los más difíciles de tratar y los que más agotamiento produce al cuidador? Bueno, pues para la agitación podemos ya de entrada el erradicar o el quitar todo tipo de excitantes, tanto la cafeína, nicotina, los dulces como el alcohol, ¿no? Disminuir el ruido y el número de personas en el ambiente, ¿no? Porque eso pueden generar cantidad de estímulos que resulten desagradables e irritativos para el paciente. Mantener un orden ambiental de lo que le rodea, como hablamos antes, algo que siempre sea estable, que haya rutinas fijas, que hayan fotografías que sean agradables y que le produzcan placer y tranquilidad al paciente. Muy importante, las caricias. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. El paciente con demencia puede que no comprenda el lenguaje oral, las órdenes,
pero sí mantiene el lenguaje visual, sí entiende e interpreta nuestro estado de ánimo, nuestra cara, si nos irritamos, si estamos enfadados, y por supuesto entiende todo lo que son los estímulos físicos. Muy importante mantener los estímulos físicos, mantener las caricias para tranquilizar a estos pacientes. Y por supuesto no intentar razonar. En el caso de los delirios y alucinaciones, no tomarlo como algo personal, evitar las discusiones, como os decía antes, cuando hay discusiones porque son repetitivos en ciertos objetos que siempre los quieren ver, duplicarlos, el que siempre tengan dinero en el bolsillo para que estén tranquilos y no lo echen en falta, el que siempre tener unas llaves si son muy obsesivos con esos objetos, ¿no? Muy importante avisar a los cuidadores de que es la propia parte de la enfermedad, que no es algo que tenga lógica ni razonamiento, que no lo tomen como algo personal, como decíamos al principio. Evitar las sombras. ¿Os acordáis que antes hablábamos de la iluminación? Las sombras las pueden interpretar como que hay gente, como que es algo agresivo. Por lo tanto, muy importante la iluminación. Y el contacto personal, como hablábamos antes. El darle seguridad, el traerlos a nuestro lado, que es con quien se identifican y decirles, tranquilo, estás conmigo, no te va a pasar nada. Eso les va a producir tranquilidad, el saber que tienen la seguridad de estar al lado de alguien que les va a proteger según su entendimiento de sospechar algún tipo de agresividad o de gente ajena, ¿no? Por este tipo de alucinaciones. Y la deambulación errática, el que quieran escaparse y el que se muevan continuamente. ¿Qué podemos intentar hacer? Ejercicio para cansarlos, intentar realizar movimientos y actividades repetitivas para que el paciente las esté haciendo y se olvide de intentar moverse y escaparse, el utilizar dispositivos en los cuales, bueno, hoy en día ha dado una verdadera revolución, los relojes con localizadores, donde tú puedes sencillamente marcar un ámbito o una zona que si el paciente se sale de ahí, automáticamente el reloj nos avisa, ¿no? Y muy importante, y esto está colgado en la página de CEAFA, no a las sujeciones. Que cuando tengamos que utilizar algún tipo de sujeción, estas tienen que ser limitadas, justificadas y siempre preservando la dignidad del paciente. Y aquí hay una campaña importantísima y buenísima por parte de CEAFA y por la red de agentes activos, ¿no? El tratamiento dentro de las normas generales, bueno, pues lo que vamos a ver es lo siguiente. Hay que expresar empatía, hay que tener afecto y, por supuesto, no solo por el paciente, sino por nosotros tenemos que mantener el humor, porque nosotros también tenemos que protegernos. Y además, como os decía, la empatía, el afecto y el humor lo vamos a transmitir mediante el lenguaje no verbal que va a darle tranquilidad a nuestros pacientes. Ser tolerante y comprensivo, y eso es respetando los gustos y las costumbres del enfermo. Puede que no sean las nuestras, puede que nos cueste trabajo comprenderlas, pero debemos de respetarlas, debemos de ser tolerantes. Paciencia, pero no paciencia para nosotros, paciencia para el paciente. Esto es, no apurarlo, no por intentar ir más rápido nosotros hacerle las cosas. Imaginaros, vestirlos o comer. No porque tengamos prisa lo hagamos nosotros y dejemos que lo haga él. No, paciencia para que lo haga él para mantener, como os decía, esas actividades repetitivas. Y muy importante, imaginación. Imaginación para el cuidador, para tener capacidad de cambio, para ser flexible, para adaptarnos, porque si nosotros fracasamos, vas a fracasar también el cuidado del paciente. Con lo cual tenemos que tener mucha imaginación para intentar integrar todas estas cosas que se nos ocurra y todas estas normas generales, porque lamentablemente no tenemos una varita mágica, ojalá, pues como os decía, tener la imaginación para intentar integrar todos estos cambios para el mejor cuidado de nuestros pacientes. Y bueno, llegado hasta aquí, pues como decimos en Galicia, me marcho porque me tengo que marchar. Muchísimas gracias y espero que todo esto os pueda haber servido y ayudado. Y quedo a la espera, bueno, pues de las preguntas que me podáis hacer y a intentar darle solución. Muchas gracias, Alberto. Voy a pasarte algunas preguntas que nos han hecho y también, bueno, algunas cosas que nos comentan, ¿no? Dicen,
Por ejemplo, es cierto lo de la rutina diaria. Dice, mi padre tiene Alzheimer y lo cuidamos en su casa entre los 5 hijos y con cada uno su conducta varía. Ahora va a la asociación 3 días a la semana y él mismo, tras adaptarse, te pide ir allí, ¿no? Dice, porque, bueno, pues tiene asignado una serie de tareas y encuentra siempre a las mismas personas, lo cual para él significa una rutina estable, con lo cual que podemos decir, ¿no? Que efectivamente lo que son las rutinas y las actividades y ver a la misma gente, entiendo que, bueno, pues que da una tranquilidad, ¿no? Esto nos puedes decir algo en este Bueno, sentido. como veis, lo que está comentando bueno, esta persona resume todo lo que llevamos hablado, ¿no? El de rutinas, el que el paciente se Hola, acostumbra, buenos días. el que tiene Es Ajar Rioja. ¿A quién llamas? Soy un- Espe. hay alguien que tiene el Sí, micro abierto, le rogaría que lo Sí, cortase porque sí, lo estamos Aja. oyendo. Espe, Sí, normal, sí. espera, le voy a quitar el sonido. Na- Nada, son los pequeños gremlins que se... Efectivamente, así es. Nada, que decía que todo esto pues refuerza lo que acabo de decir hasta ahora, las rutinas, los ambientes amables, el no hacer grandes cambios en el día a día, todo esto lo que favorece es a mantener al paciente tranquilo y anclado, ¿no? Eh, Hay algo que me olvidaba y de decir y que lo tenía en mente. El problema es que siempre lo doy por hecho y siempre me olvido que es importantísimo la labor que hacen las asociaciones de pacientes, importantísima. ¿Vale? Nosotros como médicos podemos intentar con fármacos ayudar o paliar, pero desde luego quien mejor sabe del comportamiento y cómo hacer rutinas y cómo hacer un plan de trabajo y de cuidados para estos pacientes son las asociaciones, que nunca me cansaré de decir la importancia que tienen. Vale, nos han hecho una pregunta. Bueno, dice, bueno, relacionado con el sueño, muchos cuidadores no les dejan irse a dormir pronto para que no se despierten temprano. ¿Cree que esto es contraproducente? Si necesita dormirse a las 20 horas, ¿no será lo más adecuado que se pueda ir a dormir? A ver, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El tratamiento de este síndrome del ocaso, ¿no? De la agitación que ocurre a última hora del día, a ver, es muy complicado. Lo que hable son normas generales que habrá muchos que estén diciendo, pues, sí, sí, ya, en el papel es muy bonito, pero la realidad, a ver, yo creo que por mucho que se retrase el que se acueste, el paciente no se va a dormir antes o va a dormir mejor, ¿no? Todo eso que hacemos para cansarlo lo podemos hacer antes de las 8 de la tarde, imaginaros, ¿no? Eh, ¿Por qué vamos a esperar hasta las 2 de la madrugada a que se agote si tenemos una serie de herramientas de comportamientos y de tareas que se los podemos hacer al paciente por la tarde para intentar que duerma pues a la hora razonable, ¿no? Es muy importante, y no solo en los pacientes con demencia, sino en la gente mayor en general, ¿no? Que hay muchos cuidadores que se empeñan en que la gente duerma las horas que ellos quieren que duerma. Con los años, a todos se nos cambia la estructura del sueño. Eso de que necesitamos dormir menos, mentira. Cambia la manera de dormir o cambia la estructura de dormir. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a eso. Y lo que no se puede pretender es que, claro, como yo me levanto a las 8 de la mañana, o perdón, a las 6 de la mañana para ir a trabajar y yo me acuesto a las 10, yo quiero que el abuelo duerma a las 10 y que duerma hasta las 6 de la mañana, porque a mí me viene bien. Bueno, pues hay que tener en cuenta que surgen ya en una persona mayor, que hay estos cambios en la estructura del sueño y también hay que tener en cuenta que en los pacientes con demencia va a surgir este síndrome. A ver, todo lo que ayude a que descanse mejor todo es de agradecer, pero no creo que la solución sea que se acuesten más tarde, ¿eh? Creo que, bueno, esas técnicas que decía yo, el de, imaginaros, antes de acostarse, el repasar con él para tranquilizarlo, el repasar fotos, el ver música relajante, la buena iluminación, muy importante que veis que a lo largo de la charla insistí mucho en espejos, sombras, iluminación, porque todo eso puede, el paciente con demencia lo puede interpretar como que hay gente extraña y le puede generar ansiedad, ¿no? Vale, tenemos un comentario más. Dice, mi padre va a un centro de día y allí funciona muy bien. El problema surge en casa, con mi madre, que es la cuidadora principal. Dice, hay una relación amor-odio. Hay una total dependencia de ella, pero choca constantemente con ella y últimamente se irrita con mucha facilidad. ¿Qué se puede hacer?
Primero, ¿qué se puede hacer? La pregunta del millón. La verdad es que lo que se puede hacer es lo que acabo de hablar hasta ahora. Bueno, a ver, si hay un comportamiento de mucha agresividad, tal vez haya que hablar con el médico para intentar administrar algo que no lo agite cuando está con ella, y después el intentar las actividades conjuntas con ella que le produzcan tranquilidad. El ver fotos, como decía antes, el ver películas. Todos los enfermos a la larga, los enfermos crónicos y que son dependientes a la larga, van a mostrar actividades agresivas hacia, digamos, el ser más querido, al que pasa más horas con él. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, todas estas técnicas se pueden probar. ¿Eso quiere decir que vaya a dar solución? No. Lamentablemente no se lo puedo garantizar. Pero sí son cosas a probar, ¿no? A intentar convertir a la pareja en algo que le tranquilice más que le irrite, o más que él lo vea como algo que lo irrite. Cuidado, porque al decirlo irrite parece que lo está haciendo a propósito. No, en que el paciente lo vea como algo que no lo irrite. Ahora, ¿qué es difícil? Indudablemente, es muy difícil. Perdón, quería decir que en el chat también nos comentan que la gestión de las conductas por familiares es más fácil de llevar a cabo por el personal que por el personal asistencial en las residencias de mayores. Dice, en mi humilde experiencia, los equipos médicos en residencias promueven la medicación sobre la educación del personal. Mi madre tiene demencia con cuerpos de Lewy. Dice, ¿qué recomiendas para trabajar con el personal en residencias? A ver, se supone que el personal de las residencias se supone que es gente que está capacitada, o quiero suponer que está capacitada para tratar este tipo. Bien, es verdad que la enfermedad que acaba usted de denunciar no es que tenga mucha experiencia, tuvo muy pocos pacientes, pero realmente si cualquier demencia es devastadora, esto multiplíquelo por 10. Porque una de las características de la enfermedad de la demencia de los cuerpos de Lewy son las alucinaciones y los delirios. Es de muy difícil tratamiento. Incluso hay muchas veces los fármacos que podemos utilizar para evitar la agresividad de los pacientes tienen muy mal resultado, muy mal resultado. Pero insisto, se supone que estas instituciones lo mejor es hablar con ellos, porque quiero creer que están capacitados para manejar estas situaciones. Muchas gracias, Alberto. No hay ninguna pregunta más en el chat, así que bueno, quería pues, terminar ya este encuentro con expertos. Desde luego, no sin antes Buenos días. darte las gracias por haber Buenos días. compartido tu tiempo y conocimiento con todos nosotros. Creo que hay alguien hablando. Le voy a pedir que, por favor, quite el sonido. Como ya hemos visto, es importante recordar que las personas con demencia bueno, pueden experimentar una variedad de síntomas conductuales y emocionales, y estos pueden variar según el tipo de demencia y la etapa de la enfermedad. Yo creo que es conveniente, como nos decía el doctor Freire, que si observamos cambios significativos en el comportamiento de una persona, bueno, pues es esencial hablar con un profesional de la salud, ¿no? Sobre todo para obtener orientación y apoyo en el manejo de esos síntomas. También, como bien lo ha dicho, es fundamental ofrecer un entorno seguro y sobre todo comprensión a la persona afectada. Bueno, en último lugar, os queríamos informar que hoy hemos celebrado el último de los encuentros con expertos de la red de agentes activos en la detección precoz. Durante este año 2023 hemos organizado 7 encuentros en los que se han inscrito más de 1.600 personas. Recordamos que todos los encuentros además están disponibles en el canal de YouTube de CEAFA por si queréis volver a verlos, y dada la buena acogida que han tenido estos encuentros, esperamos poder repetirlos en el año 2024. Como siempre, os informaremos sobre todos los eventos que vayamos a realizar a través de nuestras redes sociales y a través de los medios de comunicación que habitualmente solemos utilizar desde CEAFA.
Ahora ya sí, bueno, pues damos por finalizado este encuentro con expertos. Muchas gracias, buenos días a todos y un placer, Alberto, haber podido contar contigo para esta magistral ponencia que nos acabas de dar. Muchísimas Nada, gracias. muchísimas gracias, agradeceroslo a vosotros y lo único que me queda un poco, porque lo siento así, espero que os haya servido. Muchas veces todo esto, como os decía, son pautas generales y indudablemente, lamentablemente, no tenemos la fórmula maravillosa para poder disminuir todos estos síntomas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.